Dos. Bueno chicos, ya me conocen, es la segunda clase que voy a dar. Habíamos adelantado algo cuando hicimos la primera clase de lo que era ¿qué nos tocó con ustedes? Tantas clases que damos. Reducción del riesgo, ¿no? Reducción del riesgo. Entonces también ahí habíamos hablado un poco de que existe también una parte de la emergencia en desastres y vamos a hablar ahora de lo que es la salud mental. Muchas veces nosotros no tenemos conocimiento acerca de este tema, pensamos que después de un desastre no se hace nada, ¿no? Simplemente hay atención y punto. Pero como una pequeña introducción, recordarles que aquí en Perú el Ministerio de Salud tiene brigadas de salud mental, ¿no? Que están dirigidas por psicólogos, psiquiatras y son grupos que acuden cuando hay un desastre, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la salud mental en emergencias. Siguiente, por favor. Como ya les había mencionado, la OPS y la OMS tienen una preocupación, ¿no? Que es acerca de los desastres. Sabemos que los desastres pueden ocurrir por causa natural, en este caso sismos, salidas de río, inundaciones, etcétera, o causas ocurridas por manos humanas, ¿no? Como pueden ser ataques bioquímicos, guerras, etc. Recordar que estos desastres pueden producirse en cualquier país o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y también, no sé si llamarle mala suerte o, bueno, es lo que toca vivir, los países que más sufren son los países tercermundistas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una debida preparación en cuanto a esta parte de los desastres. Aparte, también en esos países hay altos niveles de desnutrición, malas condiciones sanitarias, entonces eso hace que los desastres sean peor para esos países, ¿no? Siguiente. Siguiente. Como una pequeña introducción, tenemos que saber que nosotros somos un país que está expuesto a diferentes causas de desastres, ¿no? Ya lo habíamos hablado, estamos dentro del cinturón de fuego, tenemos todos los desastres que puedan ocurrir, lo hemos tenido desde ataques terroristas, inundaciones, terremotos, deforestación, cambios climáticos. Tenemos, creo, toda la variedad de desastres que puede ocurrir en un país, ¿no? Recordarles también que más de 150 millones de personas pueden ser afectadas a causa del desastre. Y de estos, el 33%, que es un poco más bueno, un poco menos que la mitad, pero es bastante considerable, van a cursar con lo que es un trastorno de estrés postraumático y un 20% con un trastorno de salud, de cualquier tipo de salud con comorbilidades, ¿no? Entonces, si sumamos el 33 con el 20, va a ser casi más del 50% de las personas que van a sufrir algún tipo de desastre van a presentar un trastorno mental, ¿no? Entonces esto se va a dar en situaciones obviamente de desastres y emergencias. Recuerden que los desastres y las emergencias en el Perú se asocian día a día, ¿no? Hemos tenido, como les dije, el aniego de San Juan del Lurigancho, hemos tenido la deflagración de Villa El Salvador, ¿no? Entonces siempre tenemos emergencias en nuestro país, ¿no? Sí, siguiente. Entonces, ¿qué es desde el punto de vista de la salud mental? Las emergencias y los desastres lo que van a hacer es perturbar la salud psicosocial, ¿no? Y esto va a sobrepasar la capacidad de manejo y afrontamiento de la población. Es decir, de las personas que estaban, digamos, tranquilas en su vivienda, van a sufrir un ataque y eso va a perturbar su salud mental, ¿no? La tranquilidad, la economía, el vivir bien, el estar en un seno familiar. Entonces todo eso se va
perturbar y van a existir lo que son los trastornos mentales, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los problemas psicosociales, ¿no? En las emergencias y desastres, esta perturbación psicosocial va a traer, como ya les había mencionado, consecuencias económicas, devastación, empobrecimiento, carencias de los servicios básicos y toda esta suma de problemas psicosociales van a hacer que la persona presente una alteración mental, ¿no? Y esto va a producir en el ámbito psicológico, no solamente personal, sino también familiar y social, se va a ver afectado, ¿no? O sea, no va a ser solamente de una persona, sino va a ser de una masa, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué factores van a influir en este impacto psicosocial? Van a ver, como ya les había mencionado, de causas que van a ser de acuerdo a la naturaleza del evento, vamos a ver las características del evento y del entorno. De eso va a depender. De la naturaleza, porque van a ser inesperados, no es algo que estamos esperando, ¿no? Y, o alguna causa que puede ser por acción humana, ¿no? De las características de la personalidad de las víctimas, no es lo mismo que la característica de un anciano a una característica de un adulto, ¿no? Los ancianos se van a deprimir más, los ancianos tienen más que perder, ¿no? Al igual que los niños, ¿no? Entonces vamos a ver la capacidad de afrontar o de resiliar de una persona, ¿no? Y de hecho las edades extremas van a ser las más afectadas, ¿no? Y del entorno, va a depender también del grupo social en el que se desempeñan cuando ocurre un desastre o si ya esta sociedad ha tenido, digamos, repetidas situaciones parecidas, ellos van a ser más resilientes, ¿no? O también pueden ser menos resilientes porque van a estar diciendo por qué siempre tiene que pasar lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver cuáles todos estos factores que puedan influir en lo que es el impacto psicosocial. Siguiente. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de cada una de las personas frente a un desastre, ¿no? Estamos hablando de la parte mental, ¿no? Entonces, vamos a tener un preimpacto, un impacto y un postimpacto. En el preimpacto, lo que vamos a ver es cuán preparados estamos. Cuanto más preparados estemos, no vamos a tener mucho cambio en el impacto, ¿no? Pero si no estamos preparados, sí. Entonces, todo empieza desde el preimpacto, ¿no? Siempre la preparación. Y el impacto va a ser, digamos, el cambio en el sistema fisiológico, emocional o cognitivo, ¿no? de la persona. Entonces, aquí, digamos, va a ser importante la ayuda de los brigadistas, de las brigadas de emergencia de salud mental, cómo es que frente a un impacto responde la sociedad, ¿no? Si realmente ya estaba preparada y tenía los brigadistas o recién los van a formar con las personas que están, ¿no? Y el postimpacto, que ya vamos a ver qué cambios ha tenido la persona posterior al desastre, ¿no? Si van a tener trastornos psicofisiológicos, si van a tener trastornos, digamos, que van a durar más de 30 días, ¿no? Entonces, que antes no lo tenían. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar de acuerdo a la respuesta individual, ¿no? De las personas. Entonces, como les vuelvo a repetir, el preimpacto es la parte más importante porque es la preparación que tiene una sociedad frente a un desastre o a una emergencia. Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de readaptación? Frente a un desastre vamos a tener dos fases, uno a corto plazo y el otro a largo plazo. Entonces, al corto plazo es igual, ¿no? Cuando ocurre un duelo en nuestra familia, tenemos un tiempo de reponernos, ¿no? Entonces va a ser solamente en los meses, ¿no? Después de los meses. Mientras que a largo plazo va a ser a los años. O sea, ¿qué impactos yo tengo posterior al año que ya pasó el impacto, ¿no? Podemos, por ejemplo, preguntar a los pobladores de Pisco, ¿no? Preguntar inclusive ahora a los pobladores, algunos pobladores que aún viven de
del terremoto que desapareció ¿no? en Ancash. Entonces ellos hablan y se asustan cuando escuchan algún sonido, ¿no? Y miren cuántos años ya han pasado y ellos todavía tienen ese problema, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como, digamos, como herramienta para poder, como personal de salud, enfrentar este tipo de desastres en la parte de salud mental? Así como había un EDAN para elaborar cuántas víctimas habían, qué cosas se habían perdido, la infraestructura de los hospitales, los equipos biomédicos. Asimismo, hay una evaluación de daños y análisis de necesidades en salud mental, que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, ¿no? Porque es una preocupación. Entonces, este EDAN, que es obviamente dada por el sector salud, lo que va a hacer es, digamos, recopilar toda la información de la sociedad que ha sufrido el desastre, ¿no? Entonces, este EDAN es una medida de mucha importancia, ¿no? ¿Para qué? Para que los, digamos, los gobernantes que tienen que tomar decisiones lo hagan de acuerdo a la evaluación que está haciendo el personal de salud, ¿no? En este caso, nuestro ministro. Ahora, esto también nos va a permitir evaluar la salud preexistente y actualmente de la persona que ha sufrido el desastre o de la población que ha sufrido. Y lo que también nos va a permitir este EDAN es la valoración de los establecimientos de salud. Si mi establecimiento de salud cuenta o no con un psicólogo, cuenta o no con un psiquiatra, ¿no? Recordar también que así como el EDAN, este EDAN de salud mental también es un proceso dinámico, no es algo que está, yo evalúo hoy día y se queda ahí, ¿no? Tiene procesos y tienen que ser datos confiables para yo poder, digamos, actuar y mejorar la salud mental, ¿no? La evaluación tiene que ser rápida, ¿no? Y va a tener, digamos, registros, ¿no? Tanto cuantitativos y cualitativos, la localización y la extensión del desastre y la gravedad de los efectos psicosociales, ¿no? Entonces, a través de esto, lo que vamos a hacer es, digamos, una primera evaluación de qué daños se presenta en la población post-desastre, ¿no? O mejor dicho, en el desastre, después de haber ocurrido inmediatamente el desastre. Siguiente. Esta evaluación, este EDAN Salud, como les había mencionado, tiene dos procesos, ¿no? Un periodo de referencia de los primeros 30 días, ¿no? Donde, digamos, es el periodo más crítico, ¿no? O inmediato. Entonces, este tiempo también puede variar si es que la magnitud del desastre es grande, ¿no? Entonces, dentro de las 72 horas va a haber un edanista, ¿no? En salud mental que va a hacer la evaluación. O sea, ni bien termina el desastre, hasta las 72 horas una primera evaluación. Luego vendría la segunda evaluación, que es intermedia, que se puede dar hasta las 4 semanas, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, esto es continuo. Y al final, que es ya al culminar la etapa intermedia. Entonces tienen 30 días para elaborar este EDAN. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, cuál es la importancia de esta evaluación, ¿no? Entonces, como les había mencionado, es describir el impacto del evento adverso, identificar la problemática de la salud mental, morbilidad y mortalidad, evaluar las necesidades psicológicas prioritarias y describir formas de respuesta institucional y de la población, y hacer recomendaciones para la acción. Entonces, esta evaluación tiene, digamos, mucha importancia para que nosotros podamos tomar decisiones y ver qué es lo que le vamos a dar a la población, ¿no? Después de la evaluación. Siguiente.
Existen, como les había dicho, esas hojitas que creo no se ven tan bien, pero le voy a mandar el libro a su compañero. No, no, no. Son las hojitas que están, digamos, validadas por la OMS y la OPS, ¿no? Estas hojas, estas fichas, mejor dicho, es donde se va a recolectar la información que uno va a requerir dentro de las 72 horas y dentro de y posterior a las 72 horas, la parte intermedia hasta los 30 días, ¿no? Existen fichas y ahí van a preguntar, ¿no? Hay preguntas clave, ¿no? Digamos, qué insumos tengo, qué personal de salud, qué población está afectada, los grupos etarios, ¿no? Etcétera. Entonces, al llenar esto dentro de las 72 horas, yo ya voy a valorar qué tipo de población es la que ha sido afectada. Puede ser haber sido afectada una población de repente que tenga más ancianos o que tenga más niños o que tenga más jóvenes. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a mandar también la brigada de salud mental, ¿no? Y también se va a trabajar de forma articulada con los diferentes ministerios, ¿no? Educación sobre todo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ellos realizan para los niños juegos lúdicos, educación, etcétera, ¿no? Que eso se hace en las primeras 72 horas, ¿no? Para que, digamos, el niño no se vea tan afectado con el desastre, sino que siga sus actividades, ¿no? Entonces es importante la articulación con los otros ministerios más adelante, ¿no? Esto ya dentro de las primeras 72 horas. Luego de las 72 horas de esta evaluación, ¿no? Ya llevamos un poco más dirigido y ya sabemos exactamente el grupo de 10 a 10 meses. Entonces van agrupando por edades y para darle realmente, digamos, la ayuda que ellos van a requerir, ¿no? Entonces esto se va a hacer hasta los 30 días para ver qué patologías son las que van a estar más frecuentes en esta población o qué patologías no, ¿no? Siguiente, por favor. Esta también es de las 72 horas hasta los 30 días. Siguiente. Y esta también, ¿no? Son después de las 72 horas es un poco más largo. ¿Por qué? Porque ya está como que ya han llegado todas las brigadas de salud mental, han llegado las brigadas de salud, han llegado los bomberos, han llegado INDES y ya ha llegado toda la ayuda a las 72 horas. En teoría eso es lo que debería pasar a las 72 horas, ¿no? Entonces, como ya hay más ayuda, ya se puede mejorar el EDAN y ya se puede abarcar muchas más cosas que dentro de las 72 horas, ¿no? Siguiente. Entonces, como les había mencionado, la evaluación del personal que realiza el EDAN de salud mental va a durar 30 días, ¿no? Entonces, al permitirnos analizar la salud mental en este periodo postcrítico de la población, ellos van a dar sus apreciaciones, ¿no? Entonces te van a decir, de una forma global, van a decir, ya mira, esta población lo que va a requerir es esto, ¿no? Y nos vamos a poner a plantear las líneas de acción. Se va a realizar un informe final y de acuerdo a este informe final se va a dar, digamos, a los tomadores de decisiones para que ellos puedan dar lo que ellos requieran, ¿no? Si van a requerir de repente más apoyo de la parte educativa, realmente se va a requerir más psiquiatras, psicólogos. Entonces, eso es lo que se va a hacer con este EDAN, ¿no? Después de haberlo elaborado. Entonces, no es por gusto, sino que va a tener un fuerte impacto para que el gobernante pueda tomar una decisión adecuada, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas psicosociales, ¿no? Recuerden que las víctimas en desastres, por lo menos van a haber vivido una experiencia de haber perdido algo, ya sea algo material o algo, o una vida humana, ¿no? Entonces, hay que saber
eso, que las víctimas han perdido algo, y el perder algo siempre va a ser, digamos, un problema psicosocial, ¿no? Ahora, las respuestas emocionales, de hecho, van a ser normales, ¿no? Porque dentro de un desastre uno no va a estar feliz, ¿no? Van a tener tristeza, van a tener miedo, van a haber, digamos, muchas respuestas en cuanto a la salud mental, ¿no? Y lo que vamos a hacer con digamos, con esta atención es aliviar esas respuestas, ¿no? Controlar los efectos del trauma, del desastre, y tratar de restablecer el equilibrio, evitando que la víctima se revictimice, ¿no? Entonces, eso, digamos, va a ser la tarea del equipo de la Brigada de Salud Mental. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las principales reacciones en las poblaciones afectadas en desastres? La organización, la OMS y la OPS han elaborado esta guía, ¿no? Donde nos dicen digamos, qué respuestas psicológicas puede tener una persona frente a un desastre dentro de las primeras 72 horas, en el primer mes, ¿no? Y ahí está claro, por ejemplo, dentro de las 72 horas lo principal son las crisis emocionales, ¿no? Y el paciente puede inclusive presentar ansiedad, dificultad para respirar. Entonces vamos a ver un paciente emocionalmente afectado, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas. Y si ustedes ven, dentro del primer mes, ya vemos que ya hay, digamos, sentimientos ya más conceptualizados, ¿no? Como tristeza, duelo, ya los pacientes van a tener síntomas también orgánicos, insomnio, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes las emociones dentro de las primeras 72 horas al primer mes. Creo que la siguiente también es del primer mes, ¿no? Entonces, posterior al primer mes, ya después de los 30 días, ya hay, digamos, diagnósticos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de ansiedad, depresión, digamos, ya diagnósticos que se pueden manejar y que ya va a requerir, obviamente, la intervención psicosocial, ¿no? Ya sea ya medicación o qué sé yo, ¿no? Entonces, si ustedes leen cada uno de estos cuadritos, más o menos eso serían las afectaciones que una persona post desastre va a presentar dentro de las 72, dentro del primer mes y de 2 a 3 meses, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como les había mencionado, mayor a 3 meses, en teoría, la tristeza, las emociones que uno tiene no debería pasar más de 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el paciente o la persona debería mejorar esa parte con los diferentes tipos de ayuda, ¿no? Sin embargo, ya cuando pasa este tiempo, ya estamos hablando de que el paciente ya va a desarrollar, digamos, una patología psiquiátrica que va a requerir tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se espera en estos desastres es que estas manifestaciones no pasen los 3 meses, sino que se quede allí, ¿no? O que reaparezcan de vez en cuando, pero que se pueda manejar, ¿no? Entonces, tenemos algunas señales, algunos síntomas tardíos, ¿no? Como están escritos en el cuadro, ¿no? Las señales de riesgo, como duelos que no se superen, ¿no? Que deberían superarse, es un riesgo de suicidio, por ejemplo. No superas un duelo, entonces tú también te quieres morir porque la otra persona no está, ¿no? Y los síntomas tardíos, puede haber fatiga crónica, inhabilidad para trabajar, apatía, ¿no? O sea, simplemente que no quieres hacer nada porque aún tienes, digamos, el duelo de lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, de lo que has vivido hace 3 meses, porque ya en teoría el desastre ha pasado hace 3 meses. Entonces van a haber muchas víctimas que van a seguir con lo mismo, ¿no? Y para esto es importante el personal de salud mental, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de estos objetivos, ¿no? Porque
¿Por qué tiene que haber una intervención? Es importante, ¿por qué? Porque se ayuda a la víctima, ¿no? Vamos a ayudar a la víctima a enfrentar sus miedos, ¿no? Y presentarles una nueva realidad, porque eso no va a terminar ahí, ¿no? O sea, ya pasó el desastre, pero hay que olvidar el desastre y empezar una nueva realidad, ¿no? Esta ayuda de la brigada mental también lo que va a hacer es favorecer que las personas, que las víctimas empiecen a expresar sus emociones, y eso es bueno, ¿no? No se lo guardan, y acompañarlos también en el duelo para que ese duelo no sea tan fuerte, ¿no? Lo otro, brindar el apoyo emocional, aliviando la aflicción y también el sufrimiento, ¿no? Reforzar la autoestima, porque después de un desastre todo el autoestima está bajo, ¿no? Porque has perdido todo lo que tenías. Y detectar o tratar de reunir a esas personas para que ellos mismos puedan hacer una comunidad y mejorar, digamos, esta parte psicosocial, ¿no? Esta afectación psicosocial. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Hay muchas estrategias, como les había mencionado, ¿no? Podemos elaborar grupos, ¿no? Grupos de ayuda, donde cada uno va a tener una función, qué hacer para cada grupo etario, ¿no? Cómo se apoya de repente a una víctima que ha perdido a su familiar y todos los cadáveres están en una fosa, de repente una identificación de un cadáver, de repente en los niños sobre todo los juegos lúdicos, y muchas cosas más que se puede hacer, digamos, durante esta intervención psicológica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí les puse algunos trastornos psiquiátricos más frecuentes en las víctimas de desastres. Son muchos, pero digamos los más comunes son los trastornos de ansiedad, que como ustedes ven es una persona que está con mucho temor, ¿no? Y va a estar siempre nerviosa, va a tener ansiedad, intranquilidad, ¿no? Y inclusive vas a encontrar en el paciente, digamos, rasgos ya físicos como sudoración, palpitación, va a afectar a su salud inclusive con problemas gastrointestinales, problemas musculares, ¿no? Entonces, digamos, conocer este trastorno en las víctimas de desastres es importante porque es un trastorno frecuente, ¿no? Que se puede confundir con los demás porque la mayoría tiene casi la misma sintomatología, ¿no? Siguiente, por favor. Otro es la crisis de pánico, ¿no? Que la persona va a estar pensando que en cualquier momento va a volver a suceder. Generalmente se da cuando ha habido un ataque terrorista, digamos, en desastres de gran impacto, ¿no? Y van a estar, digamos, pensando de que puede venir en cualquier momento esa persona y hacerles daño, ¿no? Entonces va a ser una crisis de miedo, pero muy, muy grande, ¿no? Entonces, debería mejorar a los pocos minutos, ¿no? Porque el paciente cada vez que se va a imaginar eso va a presentar síntomas también, ¿no? Como taquicardia, sudoración, escalofríos, síntomas gastrointestinales, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las crisis, los trastornos, perdón, psiquiátricos son parecidos, ¿no? Siguiente. Otro es la depresión, que creo que la mayoría lo conoce, pero en estas víctimas, de hecho, van a ser mucho más frecuentes, ¿no? Y mucho más frecuentes y mucho más, se va a encontrar mucho más de lo normal, ¿no? Entonces, es como que la mayoría de las víctimas van a presentar esta patología, ¿no? Nosotros conocemos a un paciente depresivo que va a estar siempre triste, de muy mal ánimo, ¿no? No va a querer hacer nada, va a estar ansioso, inquieto, ¿no? Entonces son
víctimas que van a presentar depresión, ¿no? Siguiente. Otro trastorno, este es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que también algunas personas pueden desarrollar tras experimentar, obviamente, un evento traumático, ¿no? En este caso puede ser sismos, incendios, y lo que van a hacer es revivir en cada momento lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esto nos va a producir trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es el... Y uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes también que aparece post desastre es ese, ¿no? El consumo excesivo de alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva que antes la persona no lo hacía, ¿no? Entonces, eso es importante, sí, porque muchas familias se pueden destruir a causa de esto, ¿no? Sobre todo los adultos, en su afán de olvidar lo que ha sucedido, entran en este tipo de consumo, ¿no? Entonces, es cuando se destruyen familias, cuando puede haber inclusive violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Como les decía, otro es las conductas violentas, ¿no? Entonces, digamos que esta respuesta también es frecuente después de un desastre, ¿no? Y obviamente no es algo positivo, ¿no? Esto lo que es algo negativo y va a influir mucho en los niños, mujeres, ancianos, etcétera, pacientes que son más frágiles, ¿no? Entonces, son varios trastornos psiquiátricos que tenemos que estar alertas en un desastre, ¿no? Siguiente. Para esto, lo que han, digamos, ideado para este tipo de trastornos es el manejo de grupos, ¿no? Se van a agrupar a personas, ¿no? De acuerdo a la necesidad psicosocial, ¿no? Digamos, no va a necesitar una atención individualizada, pero sí va a necesitar una atención grupal, ¿no? No sé, digamos, los niños, ¿no? Están todos tristes, no va a necesitar un psiquiatra que le ayude a estar alegre, ¿no? Entonces yo puedo formar grupos con los niños y hacer que ellos se olviden de ese evento, ¿no? Entonces, digamos, esta técnica de manejo de grupos se trabaja mucho en las brigadas para, digamos, mitigar los hechos psicológicos que ellos hayan tenido, ¿no? En este desastre y los preparan para la recuperación de las personas, ¿no? Entonces, eso sería el manejo en grupos. Bien. Ahora, también existen otros tipos, digamos, de grupos, ¿no? Como les había mencionado, el tipo de desastre, hay que ver qué características tiene este desastre, cómo nos podemos organizar, si el escenario es comunitario, también va a depender mucho de cómo la sociedad exprese lo que está sintiendo, porque no todo el mundo va a expresar lo que siente, ¿no? Muchas personas no van a expresar lo que sienten y a veces eso, digamos, es un problema porque no se puede agrupar en ninguno de los grupos que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, dentro de estos grupos lo que vamos a hacer es informar, orientar, mejorar las condiciones del paciente, sobre todo la condición psíquica, aumentar la capacidad de las personas para afrontar este desastre y que ellos puedan retornar a su entorno normal, ¿no? O sea, que no vean afectados la parte psicológica por un desastre, ¿no? Siguiente. ¿Quiénes van a hacer este manejo de grupos o cómo se clasifican los grupos, ¿no? Entonces, los grupos se van a clasificar en grupos de información y orientación. Ellos van a informar acerca de las patologías y van a orientar al paciente. Los grupos psicoeducativos y de apoyo emocional, actividades grupales con niños y adolescentes, los grupos de ayuda mutua y los servicios especializados en atención primaria de grupos terapéuticos, ¿no? Entonces, esta clasificación va a hacer que todos los grupos estén, digamos,
bien definidos y se pueda dar la ayuda en la parte psicosocial, ¿no? Siguiente. En el cuadro menciona todo lo que hace cada grupo, ¿no? El grupo informativo, el grupo psicoeducativo, el grupo terapéutico, ¿no? Y como ven, se manejan en grupos, ¿no? No es un manejo de forma individualizada, es un manejo en grupo porque recuerden que es un desastre, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Lo que ya habíamos venido hablando toda la clase, ¿no? Es tratar de que se reduzca a lo más mínimo las afecciones psicosociales, ¿no? Ayudar a que las personas puedan, digamos, resolver sus problemas de forma urgente, pero comunitariamente, ¿no? De que todos se ayuden. Entonces, eso va a ser la parte de la Brigada de Salud Mental, que todo sea una ayuda mutua, que digamos, faciliten también que el que está ayudando descanse, o sea, es un trabajo mutuo, de ayuda mutua, que va a proveer también la parte social con la familia, con los amigos, ¿no? Para eso existen diferentes equipos donde van a haber actividades recreativas, ¿no? Entonces, también lo que va a hacer es asistir a las víctimas para recuperar, digamos, o verificar a sus seres queridos que de repente no los encuentran y posteriormente los pueden encontrar, ¿no? Entonces esa va a ser la primera ayuda psicológica. Siempre va a ser de ayuda mutua con, digamos, con el objetivo de que la víctima se sienta, no se sienta solo, sino se sienta apoyado y que hay muchas personas que también se sienten igual que él, ¿no? Siguiente. Como les había mencionado, en la intervención de los primeros auxilios emocionales en niños, digamos, es un poco más fácil porque con ellos se practican juegos, se realizan actividades educativas, cuentos, entonces ellos siempre van a estar más propensos a aceptar ese tipo de ayuda, ¿no? Por lo mismo que son niños. Entonces, pero va a variar de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Por eso es que se separan en grupos etarios, ¿no? Siguiente. Lo otro que también hablan es acerca de los grupos especiales, es decir, familias, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es que las familias se encuentren y reciban ese apoyo en grupo como familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estar repitiendo que su familiar ha fallecido o que hay gente muerta, ¿no? Sino que, digamos, el tema de alguna muerte sea tratada correctamente y no se esté repitiendo en todo momento, ¿no? Entonces, porque las familias se ven afectados en este evento. Entonces, lo que se trata de mejorar es que la familia siga con esa rutina antes del desastre, ¿no? Entonces, y que tengan todo lo que tenían antes del desastre. Siguiente. Igual con el grupo de los ancianos, ¿no? No hay varias cosas que no se debe hacer como brigadista, obviamente, ¿no? Pero lo que nosotros queremos hacer es que ellos se sientan que también son parte de la sociedad y que también nosotros estamos preocupados por ellos y que no están solos, ¿no? Y que hay muchas personas que los pueden ayudar, ¿no? Entonces, siempre estar, digamos, predispuestos y atender con respeto y con comprensión a los ancianos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, digamos, esta protección de salud mental de equipos, como ya les había mencionado, van a tener diferentes estrategias, ¿no? Estrategias tanto en el aspecto físico como en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, van a tener un aspecto conductual, cuál es la conducta que van a tomar, una estrategia de cómo intervenir digamos, al que ha sido afectado en este desastre, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer
frente a una respuesta es no estar repitiendo algunas cosas, ¿no? Que a ellos les pueda afectar, ¿no? Entonces siempre tratar de abarcar a la víctima de forma normal, como podemos decir, ¿no? No victimizándolo. Siguiente, por favor. Entonces, muchos problemas de tipo psicosocial que aparecen en una emergencia, obviamente se puede evitar o reducir. Como lo habíamos mencionado, si es que estamos preparados, se va a reducir, ¿no? Y también nos va a ayudar a reducir el intercambio de información que nosotros hayamos, recaudado con el EDAM, ¿no? La comunicación tiene que ser amplia, ¿no? Con bases relacionadas, interacciones, diálogos, intercambios, etcétera, para que la decisión sea la adecuada, ¿no? El acto de informar es transmitir solamente los datos, o sea, no es, tiene que ser de forma interactiva y no compleja, ¿no? Entonces, siempre el mensaje tiene que ser claro, ¿no? Entonces, eso tiene que ser la comunicación de los problemas psicosociales en el desastre. Yo no le voy a decir un diagnóstico, pues, difícil a un psicólogo o a una persona que está apoyando en la brigada de salud mental que no me va a entender, ¿no? Entonces, siempre el lenguaje tiene que ser claro, ¿no? Siguiente. Entonces, la planificación de la comunicación como una herramienta de trabajo en el salud mental. Entonces, como habíamos visto, van a tener fases, ¿no? Fase de diagnóstico de la situación, la definición de los propósitos y objetivos, la identificación del público objetivo de lo que yo quiero identificar, quiénes son los principales actores, qué estrategia voy a tener, qué soporte o herramienta tengo yo para enfrentar esto, cómo lo voy a hacer con un cronograma de actividades y luego voy a evaluar si realmente he cumplido con todas estas fases, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber siempre una planificación, ¿no? Ahí tienen, digamos, ejemplos de cómo podrías orientar cada fase, ¿no? ¿Qué cosas te tienes que preguntar para que se cumpla realmente esta planificación, ¿no? Siguiente. Entonces, digamos, las formas de comunicación que más conocemos son los trabajos con los medios, pues no tanto radio, televisión, internet, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a llegar a la gente para que ellos puedan entender la información que yo estoy dando, ¿no? Entonces, es importante que las instituciones de salud, obviamente, se preparen para saber que cuando ellos tengan un desastre y yo comunique algo, ellos entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces también es importante tener alianzas con medios informativos para que el medio informativo empiece ya no a decir, como los medios en Perú, ¿no? Ay, sí, que hubo víctimas, que mira, que todo está mal, ¿no? Sino que la parte de la parte de comunicaciones, o sea, den ánimos a la población, ¿no? Entonces, todo eso va a influenciar, pero va a depender mucho del trabajo que nosotros realizamos con los medios de comunicación, ¿no? Siguiente. El otro trabajo, como les había mencionado, es con el sector educativo y otras instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo para los niños, ¿no? Que ellos continúen estudiando. Entonces, llevar al lugar del desastre una escuela móvil, de repente un colegio móvil donde ellos sigan estudiando y sigan sus actividades diarias, ¿no? Al mismo tiempo que las otras instituciones, como el Ministerio de la Mujer, etcétera, puedan mejorar, digamos, esta forma de vivencia tanto de las mujeres o de las poblaciones vulnerables, como que seguir la vida que ellos estaban teniendo, ¿no? Siguiente. Y obviamente el trabajo comunitario, eso es muy importante porque pueden, digamos, establecerse tareas o tratar de mejorar el ámbito donde están ahorita, de repente haciendo hortalizas, siembras, limpiando, cocinando juntos, etcétera, ¿no? Entonces,
todo eso va a ayudar que la salud mental mejore, ¿no? Siguiente. Siguiente. Otros grupos de información y comunicación también, lo que les había mencionado, ¿no? Los grupos que se trabajan en la parte de internet, los medios, ¿cómo se llaman? Los medios de WhatsApp. ¿Cómo? Sí, son medios de comunicación como WhatsApp, Instagram, etcétera, se pueda, digamos, dar un apoyo a la población, ¿no? Y siempre, como ustedes ven, van a ser en grupos, ¿no? Estas áreas de ayuda siempre van a ser en grupos y siempre va a depender mucho de la comunicación buena que nosotros llevemos a las personas, ¿no? Porque si nosotros llevamos malas noticias, etcétera, no se va a mejorar. Asimismo, la conformación de grupos tiene que ser digamos, para toda la población, no elegir solo a un mismo grupo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros integremos a la población, eso también va a mejorar la comunicación con todas las personas, ¿no? Siguiente. Bueno, para algunas conclusiones, recordar que van a existir acciones previas a la preparación y también va a haber una atención especializada. Las acciones previas ya sabemos que van a tener una planificación, una evaluación preliminar y una atención psicosocial, ¿no? Y en la atención especializada ya va a ser, digamos, más reservada para grupos pequeños o para un grupo de personas, ¿no? Obviamente esta atención especializada tiene que estar, el personal que lo va a realizar tiene que estar capacitado, ¿no? Para realizar la atención de estas víctimas que van a requerir esta atención. Aparte, la comunicación social, la coordinación interinstitucional y la organización comunitaria participativa, ¿no? Y el sistema de registro de información y el seguimiento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Siguiente. Algunas reglas de las que no se debe hacer en una situación de desastre. No, nos pone esto también la Organización Panamericana, que no debemos aconsejar, no ponerse de ejemplo, o sea, no decir, yo también he sufrido eso y mírame, ahora estoy bien, ¿no? No enfatizar excesivamente los aspectos positivos o frases como podría haber sido peor, ¿no? Porque para ellos no va a estar bien, ¿no? No hay que minimizar tampoco el hecho, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sino hay que ser siempre con la verdad, ¿no? Y porque esas frases lo único que hacen es crear negatividad en las personas, no bromear, la ironía, no dramatizar, ¿no? Si la persona llora, hay que auxiliarlo, ¿no? Nada más. No engañar a la víctima ni fingir, no favorecer la actitud de culparse, no actuar defensivamente y no favorecer dependencias directas del afectado con el auxiliador, ¿no? O sea, todas esas cosas no se deben hacer cuando hay un desastre, ¿no? Y creo que eso es todo. Ya. ¿Alguna pregunta?